Buenos días, profesoras. Hoy con mi grupo vamos a hablar sobre el ligamento capsular y tejido sinovial. Los integrantes son Eduardo Lucero, Maite Miranda, Constanza Abraham, Josué Paso, Jaime Rojas, Antonio Gutiérrez, Fernando Cisterna, Melanie Choes, Constanza Gaete, Rodrigo Quinteros, Catalina López, Nicole Sepúlveda, Yair Andrade, Josué Vivallo y quien les habla, Rodrigo Contreras. Podremos analizar y comprender de mejor manera acerca del ligamento capsular y tejido sinovial de la articulación temporomandibular y el cómo estos se relacionan, caracterizan y cómo se componen. Además, podremos visualizar imágenes respecto al tema. Como objetivos principales de esta presentación, tenemos el identificar qué es el ligamento capsular y el tejido sinovial, comprender las funciones que tienen estas dos y reconocer las diferencias que hay entre estas. Cómo se subdividen el ligamento capsular y el tejido sinovial y comprender cómo se involucran en la articulación temporomandibular. El aparato ligamentoso, su función es conectar y mantener unidos los tejidos articulares, con el propósito fundamental de mantener la individualidad funcional de la articulación y limitar, por otro lado, el rango de movilidad articular. Aparato ligamentoso, ligamentos principales, ligamentos accesorios, ligamento capsular, ligamento esfenomandibular, ligamentos discales, ligamento temporomandibular, ligamento estilomandibular y ligamento mandibular. Ligamento capsular. Define límites anatómicos y funcionales de la articulación temporomandibular. Rodea la superficie articular del cóndilo y se une al periósteo del cuello del cóndilo. Rodea totalmente la porción escamosa del temporal. Ligamentos discales, ligamentos que mantienen unido el disco articular al cóndilo mandibular para que lo acompañe en todos los movimientos. Ligamento temporomandibular. Es el medio de unión más importante y se expone por fuera de la cápsula fibrosa, insertándose por encima de la tuberosidad cigomática para terminar en la cara posterior interna del cuello del cóndilo mandibular. Banda externa. Se inserta en la superficie externa del tubérculo cigomático y en la parte posterior del cuello del cóndilo. Previene el movimiento del cóndilo hacia abajo y en sentido lateral. Durante la fase inicial de apertura, el cóndilo puede girar alrededor de un punto fijo hasta que el ligamento TM esté en tensión, aproximadamente de 20 a 25 milímetros. Se origina por dentro del tubérculo cigomático y se orienta horizontalmente hasta el polo externo del cóndilo y a la porción posterior externa del disco. Previene el movimiento del cóndilo hacia atrás, protegiendo el cojinete retrodiscal. También protege al músculo pterygoideo externo de una excesiva distensión. ¿Qué es un tejido sinovial? Es un tejido que recubre al interior de las articulaciones móviles con el fin de producir un líquido gelatinoso que disminuye el roce entre el cartílago y las otras estructuras del interior de la articulación, por lo cual se logra disminuir la presencia de las lesiones como artrosis, artritis y la sinovitis. El líquido sinovial secretado por las membranas sinoviales desempeña dos funciones importantes. Por una parte lubrica la articulación y por otra proporciona a los tejidos vasculares la nutrición necesaria para su subsistencia. Cualquier interferencia en la secreción normal del líquido sinovial se traduce en una alteración del estado vital de los tejidos vasculares de la articulación. Pudimos entender de mejor manera lo que involucra el ligamento capsular con el tejido sinovial de la articulación temporomandibular, es decir, la manera en la que éstas se caracterizan, se conforman y el cómo éstas ejecutan una función. También logramos visualizar imágenes respecto al tema señalado. Además de encontrar tejido sinovial en la ATM, esto se puede encontrar en otras articulaciones para disminuir el roce entre el cartílago y una articulación. Y estas son las bibliografías que utilizamos para realizar este trabajo: histología y fisiología de la membrana sinovial, tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares y anatomía de la articulación temporomandibular. Muchas gracias.